La que tengo para arrancar es una de J.P. Hernández, un senador santandereano, que nunca ha tenido dobleces ni pelos en la lengua, ni claroscuros para cantarle la tabla al bandido del Petro, al drogadicto del presidente Petro, ni al mismo otro drogadicto Benedetti, a esos dos, y a otros de esa bandola que acompaña a Benedetti y a Petro. Y dice J.P. Hernández que Petro está siguiendo los pasos, sí, se parece un poco, ¿no?, a Pedro Castillo. ¿Se acuerdan de Pedro Castillo? Ese presidentucho, por decirlo menos, ese pálido presidentucho que tuvo Perú hace un tiempo, ya no mucho, pero hace ya más de 2 años, bueno, un tipo que andaba con un sombrero más grande que él, venía de la extracción popular de los maestros allá, algo así como la FECODE de allá del Perú, y con populismo y con mentiras y con toda suerte de promesas, pues llegó al poder en un país como Perú, que también, igual que Colombia, pues tiene muchísimas necesidades, hay corrupción desbordada, hay criminalidad, y eso que Fujimori medianamente lo calmó un poco, lo limpió de las bandolas de Sendero Luminoso como las FARC en Colombia, ¿no? Tal vez de los mejores presidentes que ha tenido en la historia Perú se llama el señor Alberto Fujimori. Ya murió, la clase política lo destruyó, la bandida clase política peruana lo destruyó. Y prácticamente lo mataron en la cárcel a Fujimori. Bien, entonces dice el señor J.P. Hernández que Petro va a terminar en la cárcel. Y J.P. lo dice, y quisiera que esté en la cárcel, dice J.P., sin ningún tipo de, digamos, de pena, ¿no? Además lo dice con fuerte voz. Quisiera que esté en la cárcel. Yo creo que recoge el sentimiento de millones de colombianos, eso sí. Y el hombre le dice, usted va camino a la cárcel, Petro, está siguiendo los mismos pasos de Pedro Castillo, con amenazas, con incitación a la violencia, diciendo que si no le aprueban sus reformas y sus consultas y todas las bestialidades que se le ocurran en su drogadicto cerebro, va a cerrar el Congreso, como lo hizo Pedro Castillo. ¿Se acuerdan que eso es una cosita ahí como de horas? Y más se demoró en decretar el cierre del Congreso cuando ya estaba tras las rejas el tal Pedro Castillo. Veamos a J.P. Hernández en esta nota, pero ojo, J.P. hace una advertencia, y es que lo que llaman el país y el sentir nacional honesto tiene que actuar ante las pretensiones de Petro, es decir, no se puede quedar callado. Hay que, digamos, ante las primeras de cambio de Petro, por ejemplo, para cerrar el Congreso, la fuerza pública, entiéndase, ejército, policía, la armada, la aviación, en fin, tendrían que respaldar a la civilidad, es decir, a la ley, pero no a la ley que encarna Petro, que es que Petro hace rato dejó de ser ley en Colombia. Petro es un mamarracho de presidente a quien nadie le cree, y está asustado, está escondido, está acorralado, y es muy peligroso. Entonces, esa advertencia la hace J.P. Escuchemos. No se atreva Gustavo Petro a cruzar la línea, porque podría terminar como terminó Pedro Castillo, en una cárcel bien merecida. Petro está recorriendo el mismo camino de Pedro Castillo, expresidente del Perú. ¡Pica esta bandera! ¡Libertad o muerte! Y ojalá que tenga el mismo final. Hace 2 años, el expresidente de Perú tomaba una hoja y, tal como hoy lo hace Petro, veía al Congreso como menos, lo amenazaba de cerrarlo, de revocarlo, disolver temporalmente el Congreso de la República. Lo insultaba como hoy Petro insulta al presidente del Senado, al secretario del Senado, a los senadores. Que el que vote no es porque es un HP esclavista.
pueblo de Colombia se levanta y lo revoca. Hubiéramos cortado la cabeza como en París y en Francia. Sin imaginarse Pedro Castillo que se iba a estrellar con un Congreso fuerte y con una fuerza pública aferrada a la ley. Pues este Congreso del Perú decidió actuar. Si Petro y Benedetti pretenden pasar por encima de la Constitución, de la ley, La bandera de la guerra a muerte. si pretenden cumplir sus amenazas de desconocer el Congreso de la República, O aquí cambiamos entonces las instituciones. que sepan que así como ocurrió en Perú y como le ocurrió a Pedro Castillo, se podrán estar estrellando con un Congreso fuerte que no dudará en destituirlo por pasar y romper el orden constitucional. Se encontrarán con un poder judicial que estoy seguro que no dudará en actuar, y se encontrará también con una fuerza pública que no creo que se vayan a atrever a violar la Constitución y el artículo que claramente los obliga a respetar y defender el orden constitucional. No se atreva Gustavo Petro a cruzar la línea, porque podría terminar como terminó Pedro Castillo, en una cárcel bien merecida.